Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fernando Alberto. El día de hoy quiero compartir con ustedes una nueva historia, una nueva novela de una saga que se llama El Pacto de la Cuarta Generación. Esta historia, esta novela es completamente autoría mía. Espero que les guste. Es la primera de 6 novelas que les estaré compartiendo semana tras semana aquí en mi canal de YouTube. El Pacto de la Cuarta Generación. La Bruja del Cerro de la Moneda. Prólogo. Hay lugares donde el viento parece susurrar aquellos nombres olvidados, lugares en donde la noche cae con un peso extraño sobre la tierra y en donde las sombras parecen observar a quienes se atreven a caminar entre ellas. En las afueras de Tula de Allende Hidalgo se alza una antigua elevación conocida como el Cerro de la Moneda. A simple vista parece una montaña más entre tantas que vigilan el paisaje mexicano. Sin embargo, quienes han vivido cerca de ella durante tiempo, durante generaciones, saben que existe algo diferente en aquel lugar. Algo antiguo, algo que nunca debió despertar. Y desde hace más de un siglo, los habitantes de la región han contado historias que pocas personas se atreven a repetir. Se dice que después del anochecer empiezan a recorrer las calles los relatos sobre apariciones entre la niebla, voces que emergen de las cuevas ocultas que están bajo la montaña. Y se dice que hay figuras obscuras que observan desde la cima cuando la luna cubre el cielo. Algunas personas aseguran que son simples supersticiones, otras personas afirman haber visto con sus propios ojos aquello que habita entre las sombras. Pero todas las historias conducen al mismo nombre: Laura Mendoza, la mujer que pasó a la historia como la bruja del Cerro de la Moneda. Dicen que nació marcada por fuerzas que ningún ser humano debía conocer. Dicen que desde niña escuchaba voces imposibles y que contemplaba figuras que permanecían ocultas para las demás personas. Dicen que fue tentada por promesas de poder, riqueza y conocimiento prohibido, y que seducida por la oscuridad terminó entregando aquello que jamás podría recuperar: su propia alma. Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de una vida mejor terminó convirtiéndose en una cadena de pactos, traiciones, sacrificios y horrores que contaminaron la región durante décadas. Hombres poderosos acudieron a ella buscando favores, soldados ofrecieron su destino para sobrevivir a la guerra de la Revolución Mexicana, familias enteras vendían su futuro a cambio de riquezas, a cambio de poder, a cambio de llevar venganzas. Y bajo las entrañas del Cerro de la Moneda, en donde la luz apenas podía sobrevivir, algo más antiguo que la propia bruja observaba cada uno de esos pactos, siempre esperando, siempre alimentándose, creciendo, porque Laura Mendoza nunca fue el verdadero origen de la obscuridad. Ella solo fue la puerta, fue la elegida para abrir un camino que había permanecido sellado durante siglos. Un camino que conectaba el mundo de los vivos con fuerzas capaces de corromper almas, con fuerzas capaces de destruir generaciones enteras y de reclamar deudas que jamás prescriben. Esta es la historia de una mujer que fue consumida por la ambición, la historia de una montaña maldita, la historia de un pacto que aún continúa esperando. Y sobre todo, es la historia de una sombra que nunca desapareció, porque algunas leyendas no mueren, permanecen ocultas entre la oscuridad, aguardando pacientemente el momento para volver a despertar. Capítulo 1. La niña de las sombras. En 1889, en el Cerro de la Moneda,
ubicado en las afueras de un pequeño pueblo de Tula de Allende, Hidalgo, nació una niña llamada Laura Mendoza. Desde el instante en el que llegó al mundo, parecía estar marcada por fuerzas que nadie comprendía. Cuando apenas tenía 3 años de edad, comenzó a ver sombras ocultas entre las paredes de adobe del humilde jacal donde ella vivía junto a su abuela, en lo más profundo del Cerro de la Moneda. No eran simples figuras creadas por la luz, aquellas sombras parecían observarla desde los rincones más oscuros de aquella vivienda. Por las noches, mientras el viento golpeaba el techo de palma y hacía crujir la estructura, una voz desconocida susurraba su nombre desde algún lugar imposible siempre de identificar. Laura. La niña despertaba siempre sobresaltada, buscando el origen de aquella misteriosa llamada. Sin embargo, era demasiado pequeña para comprender el significado de aquellos extraños sucesos. El día en el que ella cumplió 10 años, su abuela, una anciana de 75 años, de mirada dulce y de rostro surcado por el tiempo, decidió revelarle un secreto que había permanecido oculto durante generaciones. Muy pronto tendrás que comenzar a desarrollar tus dones, le dijo con voz serena. La sangre de la familia Mendoza ha estado ligada durante siglos a la magia blanca. Nuestro deber es ayudar a quienes sufren y sanar a quienes lo necesitan. La anciana tomó las manos de la niña y continuó. Hacer el bien es una bendición concedida por Dios. Laura escuchaba aquellas palabras con curiosidad, pero sin comprender realmente su importancia. Para ella no eran más que historias extrañas contadas por una anciana que parecía conocer secretos imposibles, y sin saberlo, aquel sería el inicio de un destino que se encontraba mucho más allá de la luz que su abuela intentaba mostrarle. Un destino que aguardaba entre las sombras. Capítulo 2. Los susurros del cerro. Una mañana, impulsada por la curiosidad, Laura decidió explorar el Cerro de la Moneda. A pesar de haber vivido allí durante toda su vida, jamás se había alejado, pues su abuela siempre se lo había prohibido. Aquel día, sin embargo, la anciana había descendido al pueblo para comprar provisiones, dejándola sola en el jacal. Laura caminó durante horas entre senderos que estaban cubiertos de maleza hasta que llegó a un lugar que jamás había visto. Oculta entre gigantescos árboles retorcidos por el paso de los siglos, encontró una cueva, cuya entrada permanecía sumergida en una oscuridad antinatural. Los viejos troncos crujían con cada ráfaga de viento, produciendo sonidos semejantes a murmullos humanos. Aquello le provocó un miedo profundo. Estuvo a punto de regresar a casa, pero entonces escuchó una voz dentro de su mente. Entra. Laura se quedó inmóvil. Debes entrar, replicó la voz. A pesar del terror que recorría su cuerpo, avanzó hacia la oscuridad. Dentro de la cueva, el aire era frío, era pesado. Las paredes parecían absorber la luz, y una multitud de voces comenzaron a resonar desde todas direcciones. Forma parte de nosotros. Acepta nuestro poder. Serás la bruja más poderosa que el mundo haya conocido. Las palabras envolvían su mente como serpientes invisibles. Las voces le prometieron riquezas, poder y la capacidad de doblegar la voluntad de cualquier persona. Decían haber visto en ella un potencial extraordinario que solo podía despertar mediante las fuerzas ocultas que habitaban aquel lugar. Pero existía una condición: debía entregar su devoción y su alma al Señor de las tinieblas. Laura sintió que el corazón se le detenía.
Aterrorizada, salió corriendo de la cueva sin mirar atrás. Nunca habló de aquello con su abuela. Sin embargo, las palabras que escuchó aquel día jamás abandonaron su mente, porque en lo más profundo de su corazón existía una verdad que ella no podía negar. Siempre había soñado con tener poder, siempre había deseado una vida diferente. Pasaron los años. Laura cumplió 19 años y aunque todavía no había tomado una decisión definitiva, continuaba visitando la cueva en secreto. Allí habitaba una presencia invisible con la que mantenía largas conversaciones. Durante 9 años, aquella entidad había alimentado lentamente la oscuridad dentro de ella, sembrando una semilla maldita que pronto germinaría. Y cuando esto ocurriera, despertaría el lado más oscuro de Laura Mendoza. Capítulo 3. La herencia de sangre. Cuando Laura cumplió 19 años, su abuela decidió revelar por completo el secreto que le había mencionado durante su infancia. Una noche, junto al fuego, la anciana habló con solemnidad. Por tus venas corre la sangre de antiguas brujas de magia blanca, mujeres que dedicaron sus vidas a sanar cuerpos, aliviar sufrimientos y devolver la esperanza a quienes la habían perdido. Laura escuchaba en silencio. Nuestra misión nunca ha sido buscar riquezas ni poder, continuó la anciana. Nuestra verdadera fuerza consiste en ayudar a los demás. Pero aquellas palabras ya no tenían el mismo efecto sobre la joven. Laura observó las paredes desgastadas del jacal, el techo de palma deteriorado y la pobreza que las había acompañado durante toda su vida. Entonces preguntó: si tantas personas buscan nuestra ayuda, ¿por qué seguimos viviendo así? ¿Por qué seguimos siendo pobres? La anciana suspiró profundamente. Porque jamás hemos cobrado por nuestros dones. Nuestra recompensa es saber que hemos sanado a quienes sufrían. El dinero no lo es todo en esta vida. Aquella respuesta encendió algo oscuro dentro de Laura. Durante años había escuchado las promesas de la entidad que habitaba en la cueva. Poder, riquezas, respeto, todo aquello que jamás había tenido. Su mirada se endureció. Yo no quiero esta vida, dijo con frialdad. No quiero seguir siendo pobre. La anciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo distinto en los ojos de su nieta, algo que nunca antes había visto. Una sombra, una obscuridad profunda que parecía observar desde el interior de su alma. Y tampoco quiero convertirme en una bruja blanca. Por primera vez en muchos años, el miedo se reflejó en el rostro de la anciana, porque comprendió que las sombras que habían perseguido a Laura desde la infancia finalmente estaban comenzando a reclamarla. Capítulo 4. El libro prohibido. Una noche, mientras Laura permanecía en la cueva, conversando con la entidad que durante años había alimentado su ambición, la presencia decidió revelarle un secreto oculto en las profundidades de aquel cerro. Existe un libro antiguo enterrado en las entrañas de esta cueva, susurró la voz. Un libro prohibido que contiene los secretos más oscuros jamás escritos. En sus páginas encontrarás el conocimiento necesario para obtener un poder que ningún ser humano ha poseído. Las palabras despertaron una codicia insaciable en el corazón de Laura. Sin perder tiempo, se internó en los túneles más profundos de aquella caverna. Descendió por pasadizos estrechos envueltos en tinieblas
hasta llegar a una cámara oculta donde el aire era tan frío que parecía provenir del mismo reino de los muertos. Allí encontró el libro. Su cubierta era negra como el carbón y estaba adornado con símbolos desconocidos que parecían moverse bajo la luz de su lámpara de petróleo. Al abrirlo, las páginas desprendieron un olor a humedad y a muerte. Laura comenzó a leer entonces. Cada palabra parecía grabarse directamente en su mente. Entre aquellos conocimientos desconocidos, descubrió un ritual capaz de concederle el poder absoluto de las sombras. Pero el precio era algo elevado, un sacrificio de sangre. Sin dudarlo, decidió llevarlo a cabo. La siguiente noche de luna llena abandonó su hogar y regresó a la cueva. En el centro de la cámara secreta dibujó los símbolos descritos en el libro y pronunció palabras que ningún mortal debería repetir. Cuando el ritual llegó a su fin, la oscuridad comenzó a agitarse. Las sombras se retorcieron sobre las paredes y una figura gigantesca emergió de entre ellas. Era el Señor de las Tinieblas. Sus ojos ardían como brasas encendidas y su presencia parecía devorar la luz misma. Has llegado más lejos de lo que imaginaba, Laura Mendoza, dijo con una voz que hizo temblar la montaña. Pero para reclamar el poder debes sellar el pacto. Laura sostuvo el libro con manos temblorosas y con una pequeña daga realizó un corte en la palma de su mano, dejando caer varias gotas de sangre sobre una de las páginas negras de aquel libro. La sangre fue absorbida de inmediato, como si el libro estuviera vivo. Entonces, un estremecimiento recorrió toda la cueva. Las sombras se arremolinaron alrededor de Laura, penetrando lentamente en su cuerpo. El Señor de las Tinieblas solo sonrió. El poder ya te pertenece. Laura sintió una fuerza inmensa recorriendo sus venas y por primera vez en su vida sonrió sin temor a la oscuridad, porque ahora la oscuridad formaba parte de ella. Capítulo 5. La primera invocación. Aquella misma noche, embriagada por el poder recién adquirido, Laura realizó su primer hechizo. Pronunció antiguas palabras aprendidas en el libro y observó con horror cómo las sombras respondían a su voluntad. Figuras deformes surgían de los rincones de la cueva. Sus ojos brillaban con una luz espectral. Aquello era real. El miedo hizo que su corazón golpeara con fuerza contra su pecho, pero al mismo tiempo sintió una emoción que jamás había experimentado. Se sentía poderosa y cuando regresó a su jacal de adobe, buscó a su abuela para contarle todo lo ocurrido. Sin embargo, al entrar, encontró una escena que la dejó inmóvil. La anciana yacía sobre su petate, sin vida. Sus ojos permanecían abiertos y una expresión de profundo dolor se había quedado congelada en su rostro. Abuela, no hubo respuesta. Entonces la temperatura descendió bruscamente. Las sombras comenzaron a extenderse por la habitación. El Señor de las Tinieblas apareció detrás de ella. ¿Qué has hecho? Con un nudo en la garganta, dijo Laura. La entidad solo sonrió. El precio de sangre jamás fue la herida de tu mano. Laura sintió como el terror se apoderaba de su cuerpo. No, no te lleves a mi abuela, decía. Para obtener un poder tan grande era necesario un sacrificio digno, y tu abuela fue la ofrenda que selló nuestro pacto. Laura observaba el cuerpo sin vida de la única persona que la había amado y que la había protegido
desde que llegó al mundo. Durante unos segundos sintió culpa, sintió dolor, arrepentimiento, pero aquellas emociones fueron devoradas por la oscuridad que ahora habitaba en su interior. El señor de las tinieblas tenía razón, ya no había marcha atrás. El sacrificio estaba hecho, y con él había muerto la última parte de humanidad que quedaba en Laura Mendoza. Una sonrisa fría apareció lentamente en su rostro. Ahora nadie podría detenerla. Ahora era la bruja más poderosa que el Cerro de la Moneda había conocido. Capítulo 6. El fuego de la guerra. Llegó el año de 1910. México ardía en las llamas de la revolución. Los campos se llenaban de cadáveres, los pueblos eran consumidos por la violencia y el miedo se extendía como una plaga por todo el país. Hidalgo, sin embargo, no fue la excepción. Las montañas presenciaron ejecuciones, saqueos y enfrentamientos que dejaron un rastro interminable de sangre. Mientras el país se desmoronaba, el nombre de Laura Mendoza comenzó a extenderse entre susurros. Al principio eran simples rumores, historias contadas alrededor de fogatas, relatos de una mujer que habitaba en lo más profundo del Cerro de la Moneda y que se decía podía conceder cualquier tipo de deseo. Con el paso de los años, aquellos rumores se transformaron en una leyenda. Hombres desesperados, soldados ambiciosos, hacendados arruinados e incluso asesinos comenzaron a buscarla. Todos acudían con ella por la misma razón: poder, venganza, riqueza, influencia, y Laura siempre estaba dispuesta a escuchar. Pero sus favores tenían un precio. Algunos pagaban con monedas de oro, otros ofrecían animales, y los más desesperados entregaban algo mucho más valioso: sus propias almas, o las almas de sus descendientes. Sentada frente al fuego negro que ardía en la profundidad de la cueva, Laura observaba a cada visitante con una sonrisa inquietante. Ya no era la niña que veía sombras entre las paredes de adobe. Ahora ella era la sombra. Y mientras México se consumía en la guerra, la oscuridad del Cerro de la Moneda crecía junto a ella, alimentándose del miedo, la ambición y la sangre derramada por aquellos hombres. La leyenda de la bruja del Cerro de la Moneda apenas comenzaba. Capítulo 7. Pactos entre soldados. Cuando la guerra finalmente llegó a Tula de Allende, Hidalgo, el miedo se extendió por la región como una enfermedad invisible. Los combates se acercaban cada vez más, y tanto militares como hacendados comenzaron a desesperarse ante la posibilidad de perder sus vidas, de perder sus tierras y las fortunas que habían acumulado durante generaciones. Y pronto los rumores sobre la bruja del Cerro de la Moneda llegaron hasta sus oídos. Hombres armados, oficiales, terratenientes y comerciantes emprendían el peligroso camino hacia las profundidades del cerro para buscar a Laura Mendoza. Todos acudían por la misma razón: sobrevivir. Algunos deseaban protección contra sus enemigos, otros ansiaban obtener ventaja en la guerra, y los más ambiciosos buscaban aumentar su riqueza y conservar su poder mientras el país se hundía en el caos. Laura los recibía en la entrada de la cueva, envuelta en sombras que parecían obedecer cada uno de sus movimientos. Su mirada era fría, era penetrante. Escuchaba sus peticiones sin mostrar emoción alguna. Finalmente pronunciaba siempre las mismas palabras: «Puedo ayudarlos». Aquella respuesta llenaba de esperanza a los visitantes. Sin embargo, Laura continuaba: «Pero todo pacto exige un precio,
y una vez sellado, no existe fuerza en este mundo capaz de romperlo. El silencio que seguía esas palabras resultaba más aterrador que cualquier amenaza. Aún así, uno tras otro aceptaban, porque el miedo a perderlo todo era más grande que el miedo a la misma oscuridad. Capítulo 8. La sangre exige sangre. Con el paso de los meses, los visitantes llegaron cada vez con mayor frecuencia al Cerro de la Moneda. Los pactos se multiplicaron, las riquezas comenzaron a acumularse en la cueva de Laura, y la fama de la bruja se extendió por pueblos y haciendas de toda la región. Sin embargo, el Señor de las Tinieblas nunca estaba satisfecho. Cada nuevo favor exigía un precio mayor que el anterior. Una noche, mientras Laura observaba las llamas obscuras que ardían en la profundidad de la caverna, la entidad se manifestó una vez más. El poder debe alimentarse, susurró la voz desde las sombras. Laura comprendió aquel mensaje, y desde entonces quienes buscaban los favores de la bruja debían demostrar su lealtad mediante ofrendas, cada vez más perturbadoras. La ambición cegó a muchas personas. Aquellos hombres que alguna vez se consideraron honorables comenzaron a cruzar límites que antes habrían considerado impensables. La codicia, el miedo y el deseo de poder terminaron transformando a cada persona. Y cuanto más cedían a la oscuridad, más fuerte parecía volverse la presencia que habitaba bajo el cerro de la Moneda. Pronto los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a notar extraños sucesos, personas que desaparecían sin dejar rastros, voces que surgían de la montaña durante las madrugadas, sombras que observaban desde los bosques. El Cerro de la Moneda se convirtió en un lugar maldito, del que todos hablaban en voz baja. Y aún así, los más desesperados seguían acudiendo porque la oscuridad siempre encuentra nuevos seguidores entre aquellos que desean más de lo que están dispuestos a perder. Capítulo 9. La cueva de los condenados. Un día, mientras exploraba los túneles más antiguos de la montaña, Laura descubrió un pasadizo oculto que estaba tras una pared de roca ennegrecida por el tiempo. Impulsada por la curiosidad, avanzó por aquel corredor olvidado. El aire se volvía más frío a cada paso, las sombras parecían volverse más densas, y finalmente llegó a una enorme cámara subterránea que permanecía oculta en las profundidades del Cerro de la Moneda. Aquel lugar no había sido creado por la naturaleza. Las paredes mostraban grabados antiguos cubiertos de símbolos extraños y de figuras que representaban rituales olvidados por el tiempo. En el centro de la sala se alzaba un altar de piedra obscura. Laura comprendió de inmediato que aquel sitio había sido utilizado siglos atrás por personas que habían servido a las mismas fuerzas que ahora le otorgaban poder. Las marcas grabadas en la roca hablaban de antiguos pactos, de promesas selladas en la oscuridad, de hombres y de mujeres que habían entregado todo con tal de obtener favores imposibles. Mientras recorría la cámara, sintió una presencia observándola. No era el Señor de las Tinieblas, era algo mucho más antiguo, algo que había permanecido dormido bajo la montaña durante muchas generaciones. Por primera vez en muchos años, Laura sintió un leve estremecimiento. Aquella cámara guardaba secretos que ni siquiera ella había conocido, y en lo más profundo de la oscuridad algo parecía estar despertando. Algo que llevaba siglos esperando su regreso. Capítulo 10. El hombre vestido de negro. Una noche, mientras Laura recorría los túneles más profundos de la cueva,
percibió una presencia distinta a cualquier otra que ella hubiese sentido antes. Al girar la mirada, descubrió a un hombre de pie entre las sombras. Vestía un traje negro impecable, tan elegante que parecía pertenecer a otro mundo. Su rostro era sereno, pero en sus ojos brillaba una oscuridad antigua y perturbadora. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. El desconocido la observó durante varios segundos, antes de esbozar una sonrisa inquietante. Estoy orgulloso de ti, Laura Mendoza, dijo con una voz suave que resonó por toda la caverna. Has servido fielmente a la oscuridad. La bruja permaneció inmóvil. Entonces el hombre dio un paso al frente. Ha llegado el momento de que conozcas mi verdadero nombre. Las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor. Soy Lucifer. El aire se volvió pesado. Las paredes de la cueva parecían temblar ante aquella revelación. Gracias a la ambición de quienes acuden a ti, mi influencia se ha extendido cada vez más. Las personas continúan buscándome porque desean aquello que nunca pueden obtener por sí mismos. Laura sintió una mezcla de temor y de fascinación. Lucifer la observaba con satisfacción. Y por tu lealtad recibirás un nuevo don. La oscuridad envolvió a Laura con un manto, y de pronto imágenes extrañas inundaron su mente. Vio acontecimientos que aún no habían sucedido: guerras, muertes, traiciones, destinos marcados por las tragedias. Y cuando abrió los ojos, comprendió que había recibido la capacidad de contemplar fragmentos del futuro, y por primera vez comenzó a entender la verdadera magnitud del poder que había adquirido. Capítulo 11. El altar de obsidiana. Consumida por su creciente deseo de poder, Laura regresó a la cámara oculta que había descubierto en las profundidades del Cerro de la Moneda. Aquel lugar antiguo parecía estar olvidado por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos erosionados y el silencio resultaba tan profundo que incluso la respiración parecía una intrusión. Laura entonces tomó una decisión. Debía convertir aquella cámara en un santuario dedicado a las fuerzas que le habían otorgado cuanto ella poseía. Durante semanas trabajó en secreto, transportó piedras negras desde distintos puntos del cerro y levantó un enorme altar de obsidiana en el centro de aquella sala. La roca oscura reflejaba las llamas de las antorchas, como si contuviera un abismo en su interior. Cada vez que contemplaba su obra, sentía que la presencia de Lucifer se fortalecía. Y en su mente ya no existían dudas. Había dejado atrás cualquier rastro de compasión. Su gratitud hacia el Señor de las Tinieblas se había transformado en una devoción absoluta. Y mientras el altar se elevaba en las profundidades de la montaña, también crecía la oscuridad que habitaba en su corazón. Capítulo 12. Las 13 ofrendas. Una fría noche, un grupo de hombres llegó hasta la cueva de Laura Mendoza. Eran soldados y terratenientes consumidos por la desesperación. La guerra les había arrebatado aliados, recursos y territorios. Temían una derrota. Temían perderlo todo. Por ello, acudieron a la bruja. Tras escuchar sus peticiones, Laura permaneció en silencio durante varios minutos. Las llamas de las antorchas proyectaban sombras monstruosas sobre las paredes de la caverna. Finalmente habló. Lo que me piden requiere un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Los hombres intercambiaron miradas inquietas.
Pero la ambición pudo más que el miedo, y con el paso de los días regresaron al Cerro de la Moneda para cumplir con las exigencias de la bruja. Aquella noche, la antigua cámara oculta fue testigo de un acontecimiento que marcaría para siempre la historia de la montaña. Laura invocó fuerzas que jamás debieron ser perturbadas. El aire se volvió helado, las sombras comenzaron a extenderse por los muros y una presencia inmensa pareció despertar bajo las profundidades del cerro. Cuando todo terminó, nada volvió a ser igual. La oscuridad que habitaba en Laura alcanzó un nivel del que ya no habría regreso. Arrodillada frente al altar de obsidiana, comprendió que había cruzado el último de sus límites. Su destino quedó sellado para siempre, y desde aquella noche su nombre comenzó a ser pronunciado con terror en todos los pueblos de Hidalgo. La bruja del Cerro de la Moneda ya no era una simple leyenda, se había convertido en una pesadilla. Capítulo 13. El portal. Mientras Laura realizaba uno de los rituales más poderosos de su vida en la cámara del Cerro de la Moneda, algo inesperadamente salió mal. Las sombras comenzaron a agitarse de forma violenta. El altar de obsidiana emitió un resplandor oscuro y las paredes de la cueva temblaron como si una fuerza gigantesca intentara abrirse paso desde las profundidades de la tierra. Laura intentó controlar la energía que había despertado, pero era demasiado tarde. Una grieta apareció en medio de la cámara. No era una grieta común, era una abertura imposible, un portal que conectaba el mundo de los vivos con regiones donde habitaban entidades antiguas y aterradoras. Del otro lado no existía la luz, solo la oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía devorar la realidad misma. Desde aquel abismo comenzaron a surgir presencias sombrías, seres invisibles cuyos susurros llenaron aquella caverna. Eran fieles servidores de Lucifer, entidades cuya existencia estaba ligado al miedo, la desesperación y la corrupción de las almas humanas. Laura observaba el fenómeno con fascinación. Sabía que había cometido un error, pero también comprendió que aquel error podía convertirse en una oportunidad. Las fuerzas que acababan de cruzar el portal compartían un mismo propósito: extender la influencia de las tinieblas sobre el mundo de los vivos. Y mientras las sombras emergían lentamente de la grieta, una sonrisa apareció en el rostro de la bruja, porque la oscuridad acababa de encontrar un nuevo camino para expandirse. Capítulo 14. Los vigilantes de la noche. Tras la apertura del portal, sucesos extraños comenzaron a ocurrir en Tula y en las comunidades cercanas al Cerro de la Moneda. Al principio eran simples rumores, personas que aseguraban haber visto figuras obscuras observándolas desde callejones vacíos, sombras inmóviles ocultas entre la niebla, susurros que parecían surgir de rincones donde no había nadie. Pero con el paso de las semanas, aquellos relatos se volvieron cada vez más frecuentes. Los habitantes comenzaron a hablar de los vigilantes de la noche. Nadie sabía exactamente qué eran. Algunas personas afirmaban haber visto siluetas humanas de gran tamaño recorriendo los caminos después de la medianoche. Otras personas aseguraban que aquellos seres poseían ojos brillantes que podían distinguirse incluso en la oscuridad más absoluta. Lo único que todos tenían claro era que aparecían cuando el miedo se apoderaba de las personas. La Revolución Mexicana continuaba extendiendo el caos por toda la región. Los enfrentamientos, las pérdidas y la incertidumbre creaban el ambiente perfecto para que aquellas presencias se fortalecieran. Cada noche parecía más oscura que la anterior. Cada amanecer encontraba a la población más inquieta.
y mientras el miedo crecía entre los habitantes, algo observaba desde las sombras, esperando pacientemente, alimentándose de la angustia de quienes jamás imaginaban que podían convertirse en sus próximas víctimas. Capítulo 15. La marca del elegido. Una noche, mientras permanecía sola en su santuario, Laura fue sorprendida por una visión, más poderosa que cualquier otra que hubiese experimentado. Las llamas de las antorchas se apagaron, el aire se volvió frío y pesado, y ante sus ojos comenzaron a aparecer imágenes fragmentadas del futuro. Vio a una familia, vio una antigua promesa olvidada por generaciones, y vio a un hombre destinado a despertar algo que jamás debió ser perturbado. La visión revelaba la existencia de un pacto sellado en el año de 1750, un juramento oscuro que había permanecido oculto durante siglos. Sin embargo, aquel acuerdo no había desaparecido, solo estaba esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. Laura observaba cómo los descendientes de aquella familia eran alcanzados por una sombra que parecía extenderse de generación en generación. La maldición avanzaba lentamente, silenciosa, paciente, hasta llegar a la cuarta generación. Entonces comprendió que aquel linaje desempeñaría un papel fundamental en el futuro. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado. Las llamas volvieron a encenderse por sí solas. Laura permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego sonrió. Una sonrisa fría y perturbadora. Sabía que el dominio de las sombras no terminaría con ella. Mientras existieran hombres consumidos por la ambición, el deseo de riqueza o la sed de poder, siempre habría quienes estuvieran dispuestos a entregar su destino a la oscuridad. Y la oscuridad, como siempre, estaría esperando, paciente, eterna, hambrienta. Capítulo 16. La traición. Para el año de 1916, Laura Mendoza había alcanzado un poder que pocos podían comprender. Consciente de que no tendría descendientes que heredaran sus conocimientos, decidió aceptar a un reducido grupo de discípulos para transmitirle los secretos que había acumulado durante años de estudio y de obscuridad. Los instruyó en antiguos conocimientos prohibidos y les permitió contemplar fragmentos del poder que habitaba en las profundidades del Cerro de la Moneda. Sin embargo, no todos compartían su devoción. Uno de sus discípulos comenzó a cuestionar aquello que veía. Había presenciado demasiado sufrimiento, demasiadas desapariciones, demasiadas vidas destruidas por la ambición de quienes acudían a la cueva en busca de favores. Con el tiempo comprendió una terrible verdad. Laura Mendoza no era una guía, era una amenaza. Convencido de que debía detenerla, el discípulo esperó la noche adecuada para actuar. Mientras la bruja permanecía concentrada en sus prácticas, reunió todo el conocimiento que había adquirido y lanzó un poderoso conjuro contra ella. La energía oscura atravesó la cámara como una flecha invisible. Pero antes de alcanzarla, algo ocurrió. Las sombras que rodeaban a Laura se levantaron como una muralla viviente. Una presencia inmensa descendió sobre la cueva. La protección del Señor de las Sombras seguía intacta. El conjuro fue rechazado y regresó con una fuerza devastadora hacia quien lo había pronunciado. El discípulo apenas tuvo tiempo de comprenderlo. Un grito desgarrador resonó entre las paredes de piedra y después el silencio. Laura observó la escena sin mostrar compasión. La traición siempre tiene un precio, susurró, y las sombras parecieron asentir. Capítulo 17.
El juicio de la bruja. La Revolución Mexicana finalmente llegó a su fin. Los sobrevivientes intentaban reconstruir sus vidas entre los restos de una nación herida por la guerra. Sin embargo, en Tula de Allende existía una deuda que aún no había sido saldada. Durante años, los pobladores habían escuchado historias sobre la bruja del Cerro de la Moneda, historias de pactos oscuros, de desapariciones inexplicables, de hombres que habían vendido su conciencia a cambio de riquezas, a cambio de poder. Muchos habían perdido familiares, otros jamás volvieron a ver a quienes desaparecieron cerca de aquella montaña. El miedo se transformó lentamente en rabia, y la rabia terminó convirtiéndose en decisión. Una noche, un grupo de pobladores armados, con antorchas y herramientas, emprendió el ascenso hacia la cueva. No buscaban venganza, buscaban justicia. Querían poner fin a la sombra que durante años había contaminado la región. A medida que avanzaban por los túneles, el aire se volvía más frío. Las paredes parecían susurrar. La oscuridad parecía observarlos desde todos los rincones. Pero nadie retrocedió. Aquella sería la bruja en la que la bruja del Cerro de la Moneda enfrentaría finalmente el juicio de quienes habían sobrevivido a su reinado. Capítulo 18. El último conjuro. Oculta en la cámara secreta bajo la montaña, Laura sintió cómo los invasores se acercaban. Podía escuchar sus pasos, sus voces, el eco de las antorchas avanzando por los corredores. Por primera vez en muchos años, comprendió que estaba acorralada. Las fuerzas que la habían protegido durante tanto tiempo parecían mantenerse en silencio, y aunque aún conservaba un poder inmenso, sabía que aquella situación era diferente. Entonces recordó un antiguo conocimiento, contenido en el libro prohibido, una práctica oscura que jamás había intentado utilizar. Ni siquiera ella conocía las consecuencias. El riesgo era enorme. Podía salvarla, o bien podía destruirla para siempre. Laura cerró los ojos y comenzó a pronunciar palabras olvidadas por el tiempo. La temperatura descendió bruscamente. Las llamas de las antorchas cercanas comenzaron a extinguirse una por una. Las sombras se reunieron a su alrededor como si hubieran sido llamadas desde los rincones más profundos de la realidad. Los pobladores ya se encontraban muy cerca. Podían ver la entrada de la cámara, y entonces ocurrió. Una nube negra surgió a su alrededor. No era humo común. Parecía una obscuridad líquida capaz de absorber toda la luz existente. La nube envolvió completamente a la bruja. Sus contornos comenzaron a desvanecerse. Su figura se volvió difusa. Y cuando los primeros pobladores irrumpieron en la cámara secreta, Laura Mendoza ya no estaba allí. Solo quedaban sombras y un silencio aterrador. Capítulo 19. La maldición de las generaciones. Mientras desaparecía dentro de aquella obscuridad, Laura pronunció unas últimas palabras. Su voz resonó por toda la montaña como un eco procedente de otro mundo. Cada sílaba parecía cargada de una fuerza antigua y terrible. Que aquellos que sellaron pactos con las sombras jamás encuentren descanso. Que las promesas rotas sean recordadas por la sangre de sus descendientes. Que el peso de sus decisiones los persiga generación tras generación. Los pobladores sintieron un profundo escalofrío. La montaña tembló. Las sombras de la cámara comenzaron a retorcerse sobre las paredes. Laura continuó. Quienes entregaron su voluntad a la oscuridad
cargarán con las consecuencias de sus actos cuando llegue la hora de rendir cuentas. Es el momento en donde descubrirán que algunas deudas jamás desaparecen. Una ráfaga helada recorrió la caverna y después la voz se extinguió. La nube negra se disipó lentamente. La bruja había desaparecido para siempre. Y en el centro de la cámara solo permanecía el santuario de obsidiana. Un lugar impregnado por décadas de ambición, miedo y secretos inconfesables. Los habitantes destruyeron parte de aquel recinto, pero incluso entonces sintieron que algo seguía observándolos desde la oscuridad, porque el verdadero problema nunca había sido únicamente Laura Mendoza, era la sombra que había dejado atrás, una sombra que continuaría extendiéndose a través de los años. Los pobladores abandonaron el Cerro de la Moneda con una inquietante certeza. La bruja había escapado. Nadie sabía en dónde se encontraba. Nadie sabía si seguía con vida. Y mientras esa pregunta permaneciera sin respuesta, el miedo jamás abandonaría por completo a Tula de Allende. Porque algunas leyendas no terminan, simplemente esperan el momento adecuado para regresar. Capítulo 20. El pacto que aún no existe. Mientras los pobladores exploraban los restos del santuario, oculto bajo el Cerro de la Moneda, uno de ellos encontró una pequeña estatua de piedra, cubierta por polvo, cubierta por cenizas. La figura resultaba extraña. Representaba a un hombre vestido con una túnica oscura, aunque el paso del tiempo había erosionado gran parte de sus rasgos. Movido por la curiosidad, el hombre extendió la mano y tocó la estatua. En el instante que sus dedos rozaron la piedra, una energía helada recorrió la cámara. Las antorchas comenzaron a parpadear, las sombras de las paredes parecían cobrar vida, y entonces la visión apareció. Ante los ojos de todos surgió la imagen de una mujer desconocida. Se encontraba embarazada y parecía próxima a dar a luz. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una extraña serenidad. A pocos pasos de ella permanecía inmóvil una figura vestida de negro. Un hombre alto, un hombre elegante. Su traje parecía absorber la poca luz que existía a su alrededor. Nadie podía distinguir su rostro. Solo era visible una sonrisa inquietante que brillaba en medio de la obscuridad. Una sonrisa cargada de una paciencia aterradora, como la de alguien que ha esperado durante siglos. La figura observó a la mujer durante unos instantes. Después levantó lentamente la cabeza, como si pudiera ver a quienes contemplaban aquella visión. El silencio se volvió insoportable y finalmente una voz profunda resonó en toda la cámara. Te estaré esperando, José Rivera. Las palabras parecieron atravesar la piedra misma. La visión desapareció de inmediato. Las antorchas recuperaron su brillo normal y los presentes quedaron inmóviles. Nadie comprendía quién era José Rivera. Nadie entendía qué significaban aquellas palabras, pero todos sintieron la misma sensación. Aquello no era una advertencia, era una promesa, y las promesas pronunciadas por las sombras jamás quedaban sin cumplirse. Epílogo. Año 1933. Habían pasado muchos años desde la desaparición de Laura Mendoza. Sin embargo, el Cerro de la Moneda continuaba siendo un lugar evitado por la mayoría de los habitantes de la región. Los viejos senderos permanecían abandonados, los animales rara vez se acercaban a sus laderas,
y cuando el viento soplaba entre las rocas durante la noche, algunos aseguraban escuchar susurros imposibles de comprender. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevos testimonios. Viajeros, campesinos, arrieros, todos contaban historias similares. Decían sentir que alguien los observaba desde las alturas. Una presencia silenciosa, una presencia paciente, oculta entre las sombras del cerro. Muchos afirmaban haber levantado la vista y distinguir la figura de una mujer inmóvil sobre la cima. Una silueta oscura recortada contra la negrura de la noche. Algunos juraban que era Laura Mendoza, la bruja del Cerro de la Moneda, que estaba vigilando desde la distancia, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar antiguas deudas que aún permanecían pendientes. Pero aquello no era lo que más aterraba a quienes lograban verla. Había algo mucho peor, algo que pocos se atrevían a mencionar, porque junto a la figura de la bruja siempre aparecía otra presencia, la silueta de un hombre vestido de negro, alto, elegante, inmóvil. Su rostro permanecía oculto entre las sombras. Sin embargo, todos coincidían en un detalle: su sonrisa. Una sonrisa imposible de olvidar. Una sonrisa fría y perturbadora que parecía observar directamente el alma de quienes la contemplaban. Y cada vez que aquella figura aparecía sobre la montaña, una sensación de terror se extendía por el pueblo, como si algo antiguo estuviera despertando, como si una deuda olvidada estuviera a punto de ser cobrada. Porque algunas historias nunca terminan, solo permanecen ocultas entre las sombras, esperando a la siguiente generación. Fernando Alberto López Rivera, autor de La Bruja del Cerro de la Moneda, correspondiente a la saga El Pacto de la Cuarta Generación. Soy ingeniero en negocios y gestión empresarial. Radico orgullosamente en Tula de Allende, Hidalgo, México. Las historias nacen donde la realidad se encuentra con la leyenda. Entonces, pues esta es la novela que el día de hoy quise compartir con ustedes. Es la primera de la saga El Pacto de la Cuarta Generación. Se compone de 6 historias. Bueno, quitando esta nos quedan 5 que les voy a estar compartiendo cada fin de semana. Espero que sean de su agrado, espero que sean de su gusto. Deseo que en la casilla de comentarios me dejen sus aportaciones, me dejen sus opiniones de qué les pareció. Realmente es autoría mía, están inspiradas precisamente aquí en la zona de Tula de Allende, Hidalgo, en las leyendas, ¿no?, que muchas veces escuchamos de los pactos que se dan entre las personas y fuerzas oscuras, en esas leyendas de las brujas que pues igual, ¿no?, forman parte de nuestra cultura en Tula de Allende. Entonces, pues te invito, amiga, amigo, para que puedas compartir mi video, para que lo puedas hacer extensivo a más personas, para que otras personas tengan esa facilidad y esa oportunidad de escuchar mi historia. Y si es de su agrado, bueno, pues que la sigan haciendo llegar a mucha más gente. Te invito para que te suscribas a mi canal y para que, bueno, pues todos los días vayamos creciendo y sigamos siendo una comunidad mucho más extensa. Te veo en el siguiente video. Gracias.